Buenas tardes, estimada Cecilia García Valenti, periodista de renombre de la ciudad cuna de la bandera y del monumento a la bandera, Rosario. El programa El Valor de Vivir, bueno, con estos rudimentarios elementos estamos tratando de llevar un mensaje que me has pedido y que está muy en el tapete, como es el Brexit. Brexit significa Gran Bretaña fuera de la Comunidad Europea. Hubo una votación por un poco margen de diferencia, algo más de un 4%, ganó justamente lo impensado, pero para mí ya pensado y estipulado en los grupos de poder ingleses, como la corona británica. ¿Por qué? Porque unos días antes la reina de Inglaterra, Isabel II, había dicho que le dieran, antes de la votación, 3 razones por las cuales Gran Bretaña tenía que permanecer en la Comunidad Europea. Eso y darle prácticamente un aval impensado, por eso las consecuencias, las idas y venidas, renuncias, que sí interpretaron el mensaje, pero logró dividir tanto el Partido Conservador, los Tories, como el Partido Laborista, porque gente del Partido Laborista fue a votar, ¿no es cierto?, a favor del no, y gente del Partido Conservador fue a votar a favor del sí. Por eso esa reñida elección. Esto en lo que es técnicamente el Brexit y cómo se llevó a cabo. Ya están a pocas horas de elegir la sucesora de Cameron, primer ministro, que renunció y que por supuesto había hecho campaña para que Inglaterra permanezca dentro de la Unidad Europea. Bueno, esto yo lo voy a enfocar primero desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales argentinos, que son Malvinas, ninguna duda. Una guerra en 1982, 649 muertos, héroes, tenemos cientos de suicidados y también varios miles de heridos. Miles de heridos que han quedado como testimonio, ¿no es cierto?, de esta guerra de Malvinas, en la cual no podemos ser ajenos y pedimos a las autoridades que se aproveche esta circunstancia para poner en claro de que ya retirada aparentemente en esa división que se produjo y en la continuidad de los conservadores, como primer ministro hay 2, digamos, probables sucesoras que son mujeres. Una habla de salir electa, habla de lo inmediato, digamos, aplicar el artículo correspondiente de la Constitución Europea que requiere de 2 años, ¿no es cierto?, para hacer todo el tramiterío de irse de la Comunidad Europea. Y lo otro, que sin tiempo, ¿no es cierto?, hacer lo mismo, pero como mínimo 2 años en adelante. Esto lo quiero aclarar porque es importantísimo, ya que la alemana primer ministra Merkel está pidiendo que sea pronto. Bueno, entonces vamos a lo que nos interesa. La Malvinas y la Constitución de la Unión Europea. Y yo quiero, esto es tratado fehacientemente, textualmente, de lo que dice la Constitución de la Unión Europea. En su título 4, dice: la Asociación de los Países y Territorios de Ultramar, en el artículo 3, 286, inciso primero, los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido están asociados a la Unión. Dichos países y territorios denominados en los sucesivos países y territorios
se enumeran en el anexo 2. Segundo, la finalidad de la asociación será promover el desarrollo económico y social de los países y territorios y establecer estrechas relaciones económicas entre estos y la Unión Europea. La asociación deberá de manera prioritaria contribuir a favorecer los intereses de los habitantes de dichos países y territorios y su prosperidad, de modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al que aspiran. Países y territorios de ultramar a los que se le aplicarán las disposiciones del título 4 que leímos de la parte 3 de la Constitución. Groenlandia, ¿no es cierto?, Nueva Caledonia y su dependencia, Polinesia Francesa, tierras australes y Antártica francesas, Islas Wallis, Mayotte, San Pedro y Miquelón, Aruba, Antillas Neerlandesas, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio, San Martín, Anguila, Islas Caimán, Islas Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena y sus dependencias. Territorio antártico británico, territorios británicos de Océano Índico, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Bermudas. Estos son los países y territorios que ellos consideraban que estaban dentro de la Constitución de la Unión Europea y eran beneficiarios de lo que hablábamos recién, del intercambio, el desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. El coloniaje es la sujeción o sometimiento político de países respecto de las potencias colonialistas. El Reino Unido de Gran Bretaña en el siglo XVII lanzó una gesta colonialista que le permitió conformar un vasto imperio colonial esparcido por todo el globo terráqueo, que le permitió, ¿no es cierto?, constituir expresiones flagrantes de su colonialismo hasta nuestros días, y en especial las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Yo quería esto textual de la Constitución Europea. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? A partir de ahora y del momento que se vaya, y en una transición rápida como están pidiendo a Alemania para que no se le desmorone más la Unión Europea, ¿no es cierto?, está diciendo que no van a pasar ya mercaderías, exportaciones de todos estos lugares que dependen de Inglaterra, por supuesto, no las que dependen de Francia, de Dinamarca y de Países Bajos, como habíamos leído, sino de Gran Bretaña, entre las cuales están las Malvinas, por supuesto, las Georgia y Sandwich del Sur, y tampoco va a tener ese lazo comunicante con lo que era la Antártida, en la cual no nos olvidemos que Gran Bretaña hace poco tiempo se había, apropiado del nombre de toda la Antártida, llamándolo Tierras de Isabel II. Esto, mirado desde el punto de vista, repito, de lo que la Argentina tiene que empezar a trabajar ahora diplomáticamente para que no vuelva a suceder que se valieron, porque si ustedes escuchaban lo que yo decía, estos párrafos están hechos a textura, que era lograr estos beneficios, no solamente, como dicen, de desarrollo, intercambio comercial, que es bastante oneroso, le va a resultar a los kelpers, los habitantes de Malvinas, porque casi más del 70% de su producto de exportación en lo que es la parte hortícola y otras cosas, se le caerían y no entrarían libre, ¿no es cierto?, de los impuestos en la Comunidad Europea, sino tendrían los recargos como si fueran fuera de la comunidad. Eso los encarecería, o sea, ya han manifestado su preocupación los mismos isleños, los voceros más conspicuos y más recalcitrantes contra la Argentina, que están alertando y alarmados, si bien quieren demostrar en su sangre fría de que
no va a haber problemas. Yo creo que no es así. Por eso, repito, la Argentina tiene que aprovechar este hecho histórico, este error histórico que ha cometido. Vaya a saber qué trae bajo el poncho Inglaterra con respecto a esa relación con la Comunidad Europea, con los países europeos. Inglaterra siempre en su historia de colonialismo y de manejo mundial siempre ha adoptado posiciones al estar separado continentalmente de Europa, posiciones que llamaron ellos aislamiento espléndido. O sea, podríamos decir un nacionalismo exacerbado, ¿no es cierto?, de sus intereses vitales para algún tipo de accionares que todavía no conocemos, pero que evidentemente por ahí no evaluaron, como dije, bien las consecuencias. Y la Comunidad Europea, sobre todo Alemania, Francia, están muy enojados, y también esta es una gran oportunidad para que la Argentina, con esas naciones, cosa que acá vemos como inclusive en la guerra de Malvinas apoyó el bloqueo de Inglaterra, utilizó la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, en la guerra de Malvinas, los medios, se constituyó en una base militar de la OTAN, cosa que por el otro lado desmintió Obama de que se iban a perder esos pactos militares con Gran Bretaña. Conclusión: la Argentina tiene una inmejorable situación internacional inesperada, no fue por obra y gracia de los gobernantes, si bien mantuvo la coherencia, al menos en los reclamos internacionales y demás, pero quedó a la vista que Europa también, digamos, operó a espaldas de la Argentina. Esto para tener en cuenta y llegar a una conclusión lógica, que es lo que siempre decimos: nosotros tenemos que ver primero nuestros intereses vitales de la nación argentina y guiarnos por eso, y no por sentimentalismo, ni por descendencias de algunos, ni por negocios. No. Si tuviéramos gobiernos que tomaran en cuenta el interés nacional, los intereses vitales, como decíamos, de una nación, y bueno, tendríamos que proceder en consecuencia. Por eso tampoco nos guiemos mucho por esto. Y en cuanto a las repercusiones ya en Europa, esto evidentemente ha constituido para algunos una calamidad. Y hay países que no han abierto la boca, sospechosamente, y por ahí favorablemente, porque la Argentina tiene que aprovechar eso también, como caso de Rusia, que tiene acuerdos comerciales con Alemania, con Francia, y no sabemos si eso fue uno de los motivos en la cual Inglaterra, en ese aislamiento, como decíamos, espléndido, se estaba quedando fuera del manejo que hacía a través de la Unión Europea para su beneficio. Esto hay que aclararlo, pero estas naciones como Rusia no han emitido opinión. Entonces, para tener en cuenta qué desenvolvimiento tendrá en los próximos días, no va a pasar mucho que ya vamos a tener noticias concretas de cómo va a terminar esta historia.